Capítulo 608. Escuchando la oscuridad. La luz a su alrededor lentamente desapareció. Se sentía como si el taxi estuviera siendo empujado al océano. Cuando el último destello de luz se desvaneció, significó que los pasajeros dentro del taxi estaban envueltos por la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Cuando el golpeteo continuo terminó, el conductor lentamente levantó la cabeza. Sus manos fueron a buscar su teléfono móvil. No te muevas, acuéstate. La voz era áspera, pero el conductor no se rebeló y se movió para obedecer. El que dio la orden fue Chen He. El sonido de los golpeteos había desaparecido, pero los espíritus seguían rodeando el taxi, no se habían ido. ¿Qué es lo que quieren? Con la visión de Jin Yang, Chen He podía ver cosas que el conductor no podía, y desde su perspectiva, no estaban en un buen lugar. Cada centímetro del exterior del taxi estaba cubierto de huellas de manos ensangrentadas, y las personas que habían dejado esas huellas de manos estaban rodeando el taxi. Cada una de ellas tenía una expresión facial extraña, y sus cuerpos estaban volteados hacia la misma dirección. Sus labios se movían hacia arriba y hacia abajo como peces, absorbiendo el extraño aire dentro del túnel. Aproximadamente 10 minutos después, un ruido extraño provino de las profundidades del túnel. Era difícil de describir. Sonaba como miles de cien pies arrastrándose por la pared, y al mismo tiempo sonaba como una respiración gigante, con sus respiraciones raspando las paredes desiguales del túnel. Después de que apareció ese sonido, los espíritus alrededor del taxi comenzaron a moverse hacia el sonido. Los pasos resonaron a su alrededor, pero no había ningún humano vivo a la vista. El conductor se escondió dentro del auto, abrazándose la cabeza, estaba realmente asustado. Estaba demasiado oscuro para que él viera algo, pero sus oídos seguían captando estas extrañas señales de audio. Se precipitaron en su mente y el conductor sintió que su cerebro estaba a punto de explotar. Un leve crujido provino de una parte del auto. Sonaba como si la puerta se estuviera abriendo suavemente. Sin luz, nadie sabía lo que estaba pasando. Media hora después, cuando el sonido se silenció por completo y el túnel volvió a quedarse en silencio, el conductor finalmente reunió el valor para ir a buscar su teléfono. Usando la débil luz de la pantalla, miró alrededor del interior de su auto. Las puertas se habían dejado abiertas y no había otros pasajeros en el auto. El taxi estaba vacío y el conductor permanecía solo en el asiento del conductor. ¿Dónde está toda la gente? Con gente a su lado, no estaría tan asustado, pero al darse cuenta de que estaba solo, el conductor comenzó a entrar en pánico. Activó el walkie-talkie, pero todo lo que pudo escuchar fue esta tica, no había nadie hablando. Trató de llamar a sus amigos y colegas por teléfono, pero por extraño que parezca, nadie respondía. No pudo mantener su movimiento en silencio debido a la ansiedad y gritó al borde de las lágrimas. Por favor, ¿hay alguien ahí? Cualquiera sirve, ¿puede alguien responderme? Deja de gritar, shush. Un rayo de luz apareció en la parte delantera del auto. El conductor miró hacia la fuente y era un joven que llevaba una mochila allí de pie. El conductor estaba familiarizado con el contorno del hombre, era el primer pasajero que había recogido esa noche. No pierdas tiempo y sigue mis órdenes. Primero, intenta ver si puedes encender el auto o no. Chen He sostenía la mochila con una mano y su expresión era severa. El conductor comprendió la gravedad de la situación y no se detuvo a hacer preguntas. Intentó varias veces, pero el motor aún no arrancaba. Sal del auto para inspeccionar el motor. Rápido, no, tenemos mucho tiempo que perder. Con la insistencia de Chen He, el conductor salió del auto. El vello de su cuerpo se erizó una vez que notó las huellas ensangrentadas que cubrían su vehículo. Abriendo la tapa delantera, el conductor se inclinó para mirar. El compartimiento interno estaba arruinado por los montones de cabello negro que se enrollaban alrededor de todo. No pudo cortarlo sin la ayuda de herramientas. ¿Tienes unas tijeras? Le preguntó el conductor a Chen He en un susurro. ¿Funcionará un martillo? Entonces no importa. El conductor cerró la puerta y siguió a Chen He con una ceja triste. Debería ser el pelo que obstruyó las tuberías del motor. No podré arreglarlo sin las herramientas necesarias. En ese caso, abandonemos el coche por ahora.
Más tarde, recuerda permanecer cerca de mí, y pase lo que pase, no te alejes demasiado de mí. Chen He encendió la linterna de su teléfono y empezó a caminar por la carretera opuesta por la que se habían ido los espíritus. ¿Viste a los otros dos pasajeros? ¿Cómo es que solo estás tú aquí? Después de una breve duda, el conductor finalmente hizo esa pregunta. Incluso ahora, ¿todavía piensas que son pasajeros normales? Esos dos ya están más adentro del túnel. Chen He no iba a desperdiciar tiempo explicándole estas cosas al conductor. Si no fuera por el hecho de que pensaba que el conductor era una persona bondadosa, no creía que perdería el tiempo en sacar al conductor y se habría unido a la multitud antes para adentrarse en el túnel. Este túnel es muy peligroso. Te sacaré primero y me iré después de asegurarme de que estás a salvo. Gracias. El conductor estaba sinceramente agradecido con Chen He. En esa situación, tener la compañía de un ser humano vivo era algo digno de celebrar. Si quieres darme las gracias, asegúrate de que guardas todo lo que veas esta noche para ti mismo y no se lo cuentes a nadie más después de que salgas de aquí. Chen He mantuvo su voz baja, y eso añadió un aire de misterio a todo. Después de escuchar eso, el conductor asintió consecutivamente, prometiendo seguir las órdenes de Chen He. El dúo caminó por el túnel durante 3 minutos, pero no estaban más cerca de la salida. Esto no está bien. Chen He se detuvo en medio del túnel. Solo tomó medio minuto que la luz desapareciera después de que el taxi fuera arrastrado al túnel. En ese momento, el coche se movía aproximadamente tan rápido como nosotros. En otras palabras, solo deberíamos tardar un minuto en ver la salida, pero llevamos caminando más tiempo que eso, y no hay ni una pizca de luz a la vista. ¿Tienes razón? ¿Qué está pasando? Al escuchar el análisis de Chen He, al conductor le dio un escalofrío de sudor frío. Tal vez hemos ido en la dirección equivocada, ¿acaso nos hemos alejado más del túnel? El frente del auto se dirige a la parte más profunda del túnel. Por lo que nuestra dirección no puede estar equivocada. Entonces, ¿por qué seguimos dentro de este túnel? ¿Qué sé? Supone que tengo que saber. Esta fue la primera vez que Chen He se encontró con algo como esto. Con una mano en la pared, sacó sigilosamente el teléfono negro. Si tan solo pudiera hacer contacto con ese espectro rojo en el túnel. En nuestro último encuentro, tuvimos una charla muy amigable. Y no debería ser muy difícil pedirle un pequeño favor. Chen He no sabía el nombre del espectro rojo y no sabía cómo contactarla. Sin embargo, pensando en su experiencia previa en el lugar, en la mente de Chen He surgió una valiente idea. Abrió la misión final del túnel en el teléfono negro, leyó de nuevo la sugerencia de misión. Cierra los ojos y puede que veas un mundo diferente. Con el conductor mirándolo sorprendido. Chen He rompió la manga de su camisa. ¿Qué estás haciendo? Chen He ignoró al conductor, dobló la manga rota como una venda y se la ató alrededor de los ojos. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes actuar un poco más normal? El conductor se quedó paralizado donde estaba. No podía entender la acción de Chen He en absoluto. Cállate y sígueme. Si estás tan asustado, siéntete libre de cerrar los ojos. Con la mano tocando la pared, Chen He siguió avanzando de esta manera. Capítulo 609. Túnel circular repetitivo interminable. Cerrar voluntariamente los ojos en el oscuro y aterrador túnel era, en cierto modo, un método diferente de ver el mundo. Sin embargo, el conductor, que no había sido informado de la intención de Chen He, no podía entender lo que Chen He estaba haciendo. ¿Se trataba de una manifestación del efecto avestruz? ¿Cerrando los ojos era más fácil fingir que los monstruos que vagaban por el túnel no existían? A pesar de que estaba lleno de preguntas, el conductor siguió a Chen He honestamente. Después de todo, el hombre era su única esperanza. No podía imaginarse ser abandonado en este largo trecho de túnel oscuro. Chen He no tenía idea de lo que pasaba por la mente del conductor. Con los ojos cerrados, estaba completamente sumergido en la oscuridad y los alrededores se volvieron silenciosos. Quizás eran sus nervios tensos, pero su temperatura corporal seguía bajando. Si alguien accidentalmente lo rozara, podría haber pensado que había entrado en contacto con un cadáver. Con el sentido de la vista privado, solo podía confiar en su sentido del oído y olfato,
así como en la sensación bajo su piel para ayudarlo a reconocer todo lo que lo rodeaba. La pared era irregular y, ocasionalmente, sus manos tocaban algo que parecía musgo. Cuando sus dedos rozaron por primera vez algo húmedo y pegajoso, el vello de los brazos de Chen-He se erizó involuntariamente. ¿Eventualmente llegaré a la salida de esta manera? No debería ser tan simple. La sugerencia dada en el teléfono negro probablemente tenga un significado diferente. El Chen-He cegado avanzó con sus manos guiando el camino. No podía ver nada. La oscuridad, el frío y los sonidos extraños, así como el sensible toque de sus dedos, abrumaron sus sistemas sensoriales como olas. Con un entrenamiento y determinación sobrehumanos, Chen-He resistió el impulso de arrancarse la venda y dio un paso tras otro. Sin vista, sin pensamientos, sin nada. Chen-He ajustó su respiración y, al igual que en su primera misión de pesadilla, solo había un pensamiento en su mente: terminar la tarea que tenía entre manos. Su mente se desprendió del sentido del tiempo, y Chen-He no tenía idea de cuánto tiempo había estado caminando. A diferencia de su anterior misión de pesadilla, esta vez ni siquiera se detuvo para contar los latidos de su corazón o los pasos. Había vaciado completamente su mente. Acariciando la superficie húmeda de la pared, siguió caminando hasta que de repente sus manos no atraparon nada. ¿Hay un agujero en la pared? El túnel de la cueva del dragón blanco era una ruta recta y no había curvas, por lo que algo como esto no debería haber sucedido. ¿Debería quitarme la venda para mirar? Antes de que Chen-He pudiera tomar la decisión, alguien tiró repentinamente de su brazo, y la persona que hizo eso temblaba tan violentamente que Chen-He podía sentirlo a través del contacto con la piel. Calmate, ¿qué viste? Lo desconocido era a menudo lo más aterrador. Después de perder la vista, las emociones de Chen-He fueron influenciadas más fácilmente por las personas que lo rodeaban. Está justo a tu izquierda. La cosa está justo al lado de tu mejilla izquierda. Está muy cerca, por favor, no te muevas. Respondió el conductor ansiosamente, su voz cargada de terror. No entres en pánico, describe la apariencia de la cosa. ¿Es una persona o un insecto? Chen-He se quedó donde estaba, con cuidado de no mover un músculo, pero esperó mucho tiempo y no hubo respuesta alguna. ¿Estás ahí? En el oscuro túnel, solo el eco de la voz de Chen-He permanecía. El conductor parecía haber desaparecido. ¿Qué habrá visto exactamente? Si el conductor simplemente hubiera desaparecido, Chen-He no habría estado tan preocupado, pero su momento fue sospechoso. Había dejado un mensaje enigmático antes de desaparecer. Le había dicho a Chen-He muy explícitamente que había algo único y probablemente aterrador sentado junto a la mejilla izquierda de Chen-He. La desaparición del conductor debería estar relacionada con eso, pero eso no es seguro. Algo podría haberle sucedido al hombre después de que decidí ponerme la venda y ha sido otra persona quien me ha estado siguiendo. Está intentando hacer que mire a la izquierda. Chen-He no tenía ni idea de cuál era la verdad. Todo lo que podía hacer era probar suerte dentro de un rango aceptable de posibilidades que aún podía controlar. Levantando su brazo, Chen-He tocó la parte izquierda de su cara, no había nada ahí. Suspiró aliviado antes de mover lentamente su brazo hacia la pared. Sus dedos pronto tocaron la pared de piedra fría y no rozaron nada raro. Extendió sus dedos y se detuvo en el borde de la pared y el supuesto agujero. Hay una división extraña en el camino que se supone que es recto. ¿Debería ir hacia allí a echar un vistazo? Resistiendo el deseo de quitarse la venda, Chen-He levantó ambas manos y, como una persona ciega, se acercó lentamente a la boca de la apertura a su izquierda. ¿A dónde me llevará esta ruta? Se suponía que era un túnel recto, pero por alguna razón había terminado dentro de un laberinto. Con cada pocos pasos, Chen-He dejó un profundo arañazo en la pared, dejando un rastro de marcas. Continuó caminando así durante unos minutos, y entonces los dedos de Chen-He sintieron aire por segunda vez. Otra división había aparecido en su viaje. Fue debido a la pista en el teléfono negro que Chen-He había decidido vendarse, pero el resultado le hizo sentirse muy inquieto. Este túnel recto parecía haberse dividido en interminables giros y esquinas. Como el destino de una persona en la vida, uno nunca sabría lo que le esperaba en la próxima curva. Su Jin. Chen-He estaba preocupado de que pudiera recibir una sorpresa desagradable una vez que se quitara la venda y se pusiera en peligro, así que antes de hacerlo, llamó a Su Jin.
El olor a sangre llenó el aire y Chen He respiró hondo. Sus nervios se calmaron lentamente y la presencia de Su Jin le dio la sensación de seguridad que le había estado faltando. Frotándose los ojos, Chen He miró a su alrededor con visión yin-yang. Descubrió para su sorpresa que estaba de pie en el lugar donde había comenzado su viaje. A pocos metros detrás de él estaba el taxi cubierto de huellas de manos ensangrentadas. El vehículo seguía allí, pero el conductor ya había desaparecido. Con Su Jin como acompañante, Chen He caminó por el túnel. No encontró ninguna división, ni pudo encontrar las marcas que había arañado en la pared. El túnel que vio con sus ojos y el túnel que sintió con sus dedos no parecieron ser el mismo. Esta era una sensación extraña, como si uno fuera realidad y el otro fuera un sueño, pero extrañamente, de alguna manera se estaban entremezclando para formar un círculo que se repetía sin cesar. No es de extrañar que la sombra se perdiese una vez en un lugar así. Debería considerarme afortunado de haber podido escapar la última vez. La cueva del dragón blanco era un lugar único, pero Chen He desconocía el motivo de su singularidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los túneles es el real? ¿Y por qué esos espíritus y almas sin hogar se sentían tan atraídos por este lugar? ¿Es posible que ellos perciban este lugar como el ciclo de la reencarnación? Esta misión de prueba era mucho más complicada de lo que Chen He pensaba. No se atrevió a moverse imprudentemente. Abrió el cómic y liberó a todos sus empleados. Viejo Zhou y Duan, Yue, necesito que ustedes dos vigilen el taxi. Los demás, síganme. Traten de no dejar demasiado espacio entre ustedes. Chen He había estado en este túnel antes y, según su investigación en Internet, sabía claramente cuánto debía medir. Chen He convocó a todos sus empleados porque quería probar su hipótesis. Capítulo 610. Criatura que vive en pesadillas. El plan de Chen He era muy simple, iba a utilizar la conexión especial entre los fantasmas para repetir los pasos que había dado antes. Pero a diferencia de antes, esta vez decidió que Bai Kuyulin ocupara su lugar. Quería ver si ocurría lo mismo cuando era un fantasma el que llevaba los ojos vendados. Bai Kuyulin se dejó vendar los ojos por su jefe antes de entender lo que estaba pasando. No pienses en nada, vacía tu mente y camina hacia adelante. Chen He y Su Jin se colocaron a unos 3 o 4 metros detrás de Bai Kuyulin, observando cada uno de sus movimientos. Si ocurría algo, acudirían a su ayuda al instante. Sin saber lo que tramaba su jefe, Bai Kuyulin seguía sus órdenes porque, en su mente, su jefe siempre tenía razón. Caminó por el túnel durante mucho tiempo, pero lo que le ocurrió a Chen He no se reprodujo en Bai Kuyulin. Incluso cuando le dijeron que se quitara la venda, el rostro de Bai Kuyulin seguía teñido de confusión, incapaz de entender la actuación de su jefe. Que el fantasma lleve los ojos vendados es inútil, pero ¿por qué es así? La mayoría de los fantasmas están formados por el deseo persistente de un humano vivo, y la mayor diferencia entre ellos y un humano normal es que no poseen una forma física. Podría ser que cuando me muevo por el túnel con los ojos abiertos, sea un mundo observable para los humanos vivos, pero una vez que cierro los ojos, ¿me muevo a través de un mundo de espíritus? Una persona normal no habría considerado una posibilidad así, pero Chen He era diferente. Tenía una gran experiencia en este campo y su forma de pensar era distinta a la de la mayoría. Muchas veces, asumía la perspectiva del fantasma para ver las cosas. No puedo confirmarlo al 100%, pero es una gran posibilidad. En cualquier caso, este experimento ha demostrado indirectamente algo: las cosas extrañas solo suceden después de que me vendo los ojos. Que el fantasma ocupara su lugar para encontrar la salida era imposible, y Chen He había vuelto a la casilla de salida. Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Pero con mis empleados a mi alrededor, esta vez debería ser mucho más seguro. Chen He llevó a los fantasmas de vuelta al taxi y dio algunas órdenes a viejo Zhou y Bai Kuyulin antes de ponerse la venda. Esta era la tercera vez que se aventuraba en el túnel. La oscuridad se tragó a Chen He, pero no se sintió tan preocupado con sus empleados cuidándolo. Caminó por el túnel, durante 10 minutos antes de finalmente detenerse. La bifurcación del camino no apareció, y el túnel siguió recto, un camino hacia adelante, sin llevar a ninguna parte. ¿Por qué he fallado esta vez? ¿Dónde está el problema? La diferencia entre su primera carrera y su tercera carrera fue el número de participantes. La primera vez, Chen He lo hizo con el conductor, pero,
Esta vez, Chen He lo hizo con todos sus empleados. ¿Hay alguna limitación de número? Es poco probable, es más posible que mis empleados hayan impedido que llegara la cosa que debería aparecer a mi alrededor. Cuando el conductor desapareció, había mencionado algo extraño apareciendo junto a la mejilla izquierda de Chen He. Pensándolo bien, el cambio del túnel probablemente tuvo mucho que ver con esa cosa extraña. El conductor desapareció en medio de su oración, y eso probablemente también fue obra de esa cosa. Chen He miró hacia el oscuro túnel y comenzó a dudar. Con sus empleados, la cosa no se atrevía a aparecer, pero si alejaba a sus empleados, no había garantía de su propia seguridad. Bajó la cabeza para mirar su teléfono. Chen He quería ver cuánto tiempo le quedaba para su tiempo de misión, pero para su sorpresa, notó que la hora en su teléfono corría hacia atrás, como si en lugar de un reloj, se hubiera transformado en un temporizador. ¿Qué pasa con este teléfono? ¿Por qué el tiempo corre hacia atrás? He estado en el túnel al menos media hora ya, pero la hora sigue mostrando el momento en que entré al túnel. Algo debe haber pasado. Chen He se apoyó contra la pared y frunció el ceño en contemplación. Nadie es lo suficientemente poderoso como para meterse con el tiempo, entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? No había experimentado este tipo de ansiedad en mucho tiempo. En un momento como este, sus empleados no podían ayudarlo en nada. Sin método para salir del túnel, Chen He no pudo salvarse y mucho menos completar la misión de prueba. Miró hacia la oscuridad y su expresión se volvió severa. Estas cosas no sucedieron cuando vine solo la primera vez. Recordando su experiencia de misión anterior y escogiendo los detalles, Chen He finalmente tomó una decisión. Puso todos sus fantasmas de nuevo en su cómic, y el túnel originalmente lleno de gente se enfrió y silenció instantáneamente. En la oscuridad, solo dos sombras se enfrentaron. Ya puedes irte, déjame el resto a mí. Dándole una palmada leve a su jean en el hombro, Chen He apagó la grabadora. Guardó todo y se enderezó. Mantuvo sus ojos nivelados, y no pudo encontrar una pizca de miedo en su rostro. Todas las misiones del teléfono negro son justas. Sin esfuerzo, no habrá recompensa, y el riesgo y la recompensa son siempre proporcionales. Hace mucho que no tengo aventuras como esta. Casi he olvidado esta sensación que era común cuando obtuve por primera vez el teléfono negro, la sensación de bailar al borde de un acantilado o en una línea delgada. Un movimiento en falso, y todo terminará. Chen He respiró hondo y habló al aire. Y ahora, estoy solo, otra vez. Arrojó su mochila en su taxi, y como en su anterior misión de pesadilla, estaba solo. Sin ningún arma, sin sus empleados, caminó hacia la oscuridad más profunda sin nada más que él mismo. Deseo ver cómo cambiará el mundo después de que cierre los ojos. Con una firme determinación, Chen He pareció decir eso para provocar, sus ojos se llenaron de condescendencia. Recogió la manga rasgada, y en el último segundo antes de ponerse la venda, miró hacia atrás y llamó al nombre de San Ya en silencio. No hubo respuesta, su sombra era solo su sombra. La venda se rió, y esta vez, no había nadie junto a él, como en su primera misión de pesadilla. Sosteniéndose de la pared, avanzó lentamente. Solo caminó varios metros antes de que un sonido de arrastre apareciera junto a sus oídos como el sonido de miles de cien pies arrastrándose por la pared. Todo se perderá una vez que abra los ojos, así que esta vez, pase lo que pase, no abriré los ojos. Parte de la confianza que Chen He tenía provenía de San Ya en su sombra. Sabía que ella no lo vería resultar gravemente herido. Vamos, enséñame qué hay al final del túnel. Chen He no dudó y atravesó el arrastre. Se estaba usando a sí mismo como cebo para esperar a que el pez gordo del túnel mordiera. Se sentía como si alguien le soplara aire en los oídos, y su temperatura corporal descendía, pero nada de eso pudo detener los pasos de Chen He. Capítulo 611, La mujer en el túnel y la sombra de la araña, 3 en 1. Chen He había hecho la preparación mental de que no importa lo que pasara, nunca abriría los ojos. Su cuerpo fue engullido por la oscuridad y los ruidos alrededor de sus ojos desaparecieron. Sentía como si caminara lenta y solitariamente en las profundidades del océano, alejándose del mundo familiar, con el miedo a lo desconocido del futuro y llevando consigo una anticipación por el destino final.
Muchos sentimientos florecieron en la mente del hombre, como los tentáculos de un pulpo envolviéndose alrededor de su estremecido corazón. Ya he experimentado esta sensación de aislamiento muchas veces antes. Para evitar que este sentimiento suceda en la vida real, esta vez, tengo que ver esto hasta el final. Chen He murmuró para sí mismo, no porque pensara que alguien o algo estaba escuchando, sino porque estaba tratando de darse palabras de aliento a sí mismo. Unos 10 metros más tarde, Chen He sintió un vacío debajo de sus dedos. En su tercer rastro, la división finalmente apareció de nuevo. Sin dudarlo entró en la división. La temperatura a su alrededor bajó. Chen He no tenía ni idea de si su decisión era la correcta o no, nunca había sido una persona particularmente inteligente. La razón por la que había sido capaz de sobrevivir hasta ahora era dependiente de su sobrenatural habilidad de observación, personalidad decisiva y un coraje que había sido cultivado desde que era joven. Tocando la mojada y viscosa pared, Chen He vació su mente, no permitiendo que se agarrara a nada. El único sonido haciendo eco en sus orejas eran sus propios pasos, aunque lenta pero segaramente, el sonido originalmente rítmico fue interrumpido. Alguien o algo estaba siguiendo a Chen He. No te des la vuelta para mirar, ni siquiera lo pienses. No ver no significaba nada, y no pensar significaba no existir. Chen He repitió eso para sí mismo en su mente, y así fue como impidió que le distrajeran. Muchos pasos comenzaron a aparecer en el tranquilo túnel. Parecía que había más que Chen He, caminando por el túnel. Los pasos inicialmente solo venían desde detrás de Chen He, pero lentamente, aparte del lado donde estaba la pared, el sonido de los pasos venía de todas partes. El corazón de Chen He picaba como si estuviera siendo arañado por un gato. Estaba increíblemente curioso, pero mantuvo suficiente autocontrol para no quitarse la venda simplificada de la cara. Después de pasar por tanto, Chen He tenía una habilidad de adaptación muy fuerte. Pronto recuperó el control de sí mismo y lentamente se acostumbró a los ecos de los pasos a su alrededor. Se felicitó internamente, hipnotizándose con la creencia de que los pasos a su alrededor no estaban ahí para hacerle daño. Al menos por lo que estaba experimentando, simplemente parecía que estaban en el mismo camino en el que viajaba Chen He. ¿Estoy en un camino que solo es transitable por fantasmas? Después de varios segundos más, Chen He descubrió otro problema. Aparte de los pasos, había un nuevo sonido, el sonido de neumáticos de coche aplastando objetos en la carretera. ¿Me están pasando vehículos? Actualmente, solo debería haber un automóvil en el túnel, y ese era el taxi conducido por el conductor. ¿Quién activó el coche? ¿Podría ser que el conductor haya encontrado el camino de vuelta a su taxi? ¿O es en realidad más que un conductor de taxi normal? El conductor que había llevado a Chen He al túnel de la Cueva del Dragón Blanco era uno aleatorio que había encontrado en la calle. La posibilidad de que estuviera relacionado con el túnel era demasiado exagerada. La posibilidad era tan pequeña que podía ser ignorada. No debería ser el conductor. ¿Significa eso que hay otra cosa conduciendo el coche? Chen He estaba a punto de considerar la línea de pensamiento cuando algo aún más increíble ocurrió. Pudo oír claramente en ambos oídos el zumbido de motores, en plural. Había más de un coche pasando por su lado. ¿Qué demonios está pasando? Con los ojos vendados, Chen He no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo podía imaginar la explicación con lo que oía. Los pasos a su alrededor aceleraron el paso, y parecían estar corriendo en una dirección unificada. ¿Algo más aterrador le está obligando a correr? ¿O ha aparecido finalmente la cosa que los ha estado atrayendo hacia adelante? Chen He no estaba seguro de si debía seguirlos y correr. Con los ojos vendados, era difícil tomar una decisión. Después, de un momento de vacilación, decidió mantener su velocidad actual. Se mantuvo alerta y cuidadoso con cada movimiento y usó sus sentidos restantes para diseccionar lentamente este nuevo mundo. La sensación resbaladiza en la pared ha desaparecido, y lo que queda es una superficie fría y dura. Se siente mucho más suave y plana en las manos, como si hubiera sido lijada antes. Chen He deseaba desesperadamente quitarse la venda para confirmar su sospecha. Desde que entró en la grieta, el mundo había cambiado enormemente. La grieta lo llevó a un mundo completamente diferente. Continuó avanzando y el túnel se llenó aún más. Casi podía distinguir a la gente hablando, y cuanto más avanzaba, más fuertes se volvían las voces.
pero lo extraño era que, por muy fuerte que hablara la persona y por muy agudas que fueran las voces, no podía percibir el significado inherente a las palabras, solo podía procesar las emociones detrás de las palabras: ansiedad, ira y un pequeño atisbo de miedo. ¿Qué está pasando ahí fuera? Aunque todavía estaba dentro del túnel, la situación exterior había cambiado por completo. Los pasos, los gritos, el claxon de los autos, el chirrido de los neumáticos y el zumbido de los motores, se sentía como si el túnel todavía estuviera en uso. Si el túnel no hubiera sido sellado, estaría tan activo, supongo. Chen He no tenía idea de dónde se encontraba, pero una cosa era segura: todo lo que estaba experimentando debería tener algo que ver con el verdadero dueño del túnel de la Cueva del Dragón Blanco, y probablemente lo estaba llevando allí a propósito. La cacofonía alrededor de Chen He se hizo más fuerte y más voces entraron en la mente de Chen He, haciéndole casi imposible escuchar su propia voz. Lo único que podía decir era que los pasos todavía se movían en una dirección particular, y después de prestarles más atención, se dio cuenta de que todos los coches también se movían en esa dirección. ¿Por qué se mueven en esa dirección? La pregunta quedó grabada en su mente. Mientras Chen He averiguaba la respuesta, un sonido diferente entró en su oído izquierdo. Los ruidos ahogaban en gran parte la voz, de modo que Chen He solo logró decir que era la voz de un niño. Era nítida e intermitente, y sonaba como si el niño estuviera herido. Chen He avanzó unos pasos más junto con la multitud, y la voz del niño volvió a aparecer. No, espera. Esta vez, Chen He se detuvo. Notó algo extraño. La voz del niño venía de detrás de su oreja izquierda. Cuando todas las personas y los coches avanzaban, el dueño de la voz se quedaba donde estaba, no se habían movido. Otra persona podría no haber notado un detalle tan pequeño como este, pero Chen He era diferente. Para romper este enigma, mantuvo su enfoque agudo, tomando nota de todo lo que lo rodeaba. No se atrevió a hablar para no revelar que era diferente de las personas que lo rodeaban. Sálvame, sálvame, salva a mi mamá. Varios segundos después, la voz regresó y provino del mismo lugar que antes. Esto es extraño. Puedo escuchar tantos sonidos, pero por alguna razón, puedo escuchar esta suave voz con mayor claridad. Podía sentir la desesperación en la voz de la persona, y la sensación era difícil de describir, hizo que Chen He se sintiera a gusto, como si la voz llegara a su corazón para apretarle. Dándose la vuelta, sin saber qué tipo de peligro se cernía sobre él, Chen He se dirigió instintivamente hacia la fuente de la voz. Avanzó lentamente, y como un ciego, Chen He buscó su camino con cuidado. Mientras se acercaba a la voz, de repente, alguien le dio un golpecito en el hombro, seguido de un grito urgente. La voz era fuerte y le advertía que se moviera más rápido. Si se quedaba, correría un peligro mortal. Probablemente sean los espíritus que entraron conmigo al túnel. Están corriendo para salvar sus vidas, así que el que los persigue probablemente sea el dueño del túnel. La forma de pensar de Chen He era diferente a la de las personas dentro del túnel. Tenía muy claro su identidad: era un cebo, esperando que el dueño del túnel se mostrara. Este era un movimiento muy arriesgado, pero era la forma más directa y sencilla que se le ocurrió a Chen He para abordar el problema. Siempre había adoptado la solución más directa a sus problemas, ese era su estilo. Las personas en el túnel parecieron malinterpretar su acción, y las voces a su alrededor se agudizaron para volverse más claras. Las personas le instaron a irse, diciéndole que si se atrevía a quedarse más tiempo, realmente moriría. Chen He no se dejó impresionar por la persuasión de las personas a su alrededor y pronto, sus oídos captaron un sonido diferente. Sonaba como el goteo de líquido. Tic-tac, tic-tac. Estaba muy cerca de él. Al ver el deseo de Chen He de quedarse, las personas que trataron de persuadirlo lo abandonaron y el túnel se quedó en silencio de nuevo. Los pasos, el crujido de los neumáticos y el claxon del coche desaparecieron como si el túnel hubiera sido abandonado de nuevo por la sociedad y su gente. Sálvame, sálvame, salva a mi mamá. La ubicación cerca de la pared emitió la súplica del niño nuevamente. Chen He se acercó y se agachó lentamente. Sus ojos todavía estaban vendados y no se atrevía a hablar, temiendo que pudiera causar algún cambio desconocido y perjudicial. Después de unos segundos, las manos de Chen He, que no estaban cubiertas ni enguantadas, se acercaron a la fuente de la voz.
Las yemas de sus dedos tocaron un líquido que estaba frío y Chen He estaba muy familiarizado con esta sensación. Esto es sangre. Buscó ciegamente a su alrededor y finalmente sus 5 dedos se toparon con un brazo delgado y esbelto. Estoy atrapado en la ventana. Por favor, ve y salva primero a mi madre. Está atrapada en el asiento del conductor. La voz del niño entró en los oídos de Chen He. No siguió la dirección del niño de inmediato, pero en cambio recordó algo más. La voz había venido inicialmente de su lado izquierdo. Chen He estaba muy seguro de eso. Ahora que su cuerpo estaba vuelto, la voz todavía venía de la pared. Esto significaba que lo que decía la voz no tenía ningún sentido lógico. Si la cosa está realmente atrapada dentro de un automóvil, ¿cómo se las arregló para hablar en mi oído que estaba frente a la pared? He estado caminando junto a la pared después de todo. Curiosamente, cuando el conductor desapareció, había mencionado una vez que había algo increíblemente aterrador cerca de la mejilla izquierda de Chen He. Esta es una coincidencia. El conductor dijo que la cosa estaba cerca de mi mejilla izquierda, y es exactamente de donde se originó la voz del niño. Entonces, si el conductor no estaba mintiendo, el monstruo que logró asustarlo debería ser el niño que estoy escuchando ahora. Chen He comprendió lentamente lo que había sucedido. La razón de la desaparición del conductor fue probablemente porque se había topado con la verdadera identidad del monstruo y había arruinado su plan. Mi madre está justo enfrente. ¿Puedes salvarla, por favor? ¿Por favor? La voz estaba tan desesperada que era difícil rechazarla. Vale, te ayudaré. Chen He no tenía idea de qué tipo de cara aterradora estaba emitiendo esta voz infantil e inocente. Decidió seguir la petición de la cosa de salvar a la madre porque creía que eso era lo correcto y moral. Con la guía del niño, Chen He se agachó y avanzó lentamente. El sonido del goteo de líquido no se había detenido. Un olor extraño llenó el aire, y cuanto más avanzaba Chen He, mayor era la sensación de peligro en la que se sentía. No podía ver por la venda en los ojos, por lo que Chen He solo podía encontrar su camino lentamente hacia adelante. Sus manos pronto encontraron el marco de un automóvil. Se agachó y sus manos tocaron el cabello de una mujer. No, habló y, aplicando fuerza a sus brazos, Chen He agarró a la mujer por los hombros y la sacó suavemente del automóvil. Llévatela. Rápido. Ahora. Después de que Chen He rescatara a la mujer, la voz del niño se volvió estridente. A diferencia de los niños normales, el niño no había llorado aunque estaba herido, y su voz estaba llena de una madurez que no estaba presente en otros niños de su edad. Chen He no tenía idea de lo que estaba tramando el niño. Arrastró a la mujer y caminó varios pasos antes de detenerse repentinamente. Adelante. ¿Por qué te detienes? Vamos. Ignorando la orden del niño, Chen He cargó a la mujer en su espalda y regresó hacia el niño. Sin su vista, las manos de Chen He tocaron alrededor de la ventana del automóvil y tuvo una breve idea de la situación del niño. La mitad inferior del cuerpo del niño estaba atrapada dentro de la ventana del automóvil y los vidrios rotos habían atravesado su estómago. Si Chen He sacaba al niño a la fuerza, definitivamente empeoraría la lesión. Chen He trató de levantar el automóvil, pero obviamente no poseía la fuerza sobrehumana para hacerlo. Déjame atrás, llévatela y vete. Quizás fue dolor o quizás fue algo más, pero el niño lloró a todo pulmón y, finalmente, Chen He pudo escuchar las lágrimas en su voz. Si te abandono y tu madre logra sobrevivir, vivirá en culpa por el resto de su vida. Chang'e no pudo resistir el impulso de expresar el pensamiento en su mente. Cuando dijo eso, los alrededores se volvieron mucho más silenciosos, pero pronto todo volvió a la normalidad. Mi cuerpo está atrapado y no puedo irme. Tienes que irte, o todos morirán. Después de confirmar que sus palabras no influirían en este mundo, Chen He se volvió más valiente. Tengo una idea que podría salvarte, pero será dolorosa y no puedo garantizar que sobrevivas. ¿Qué es? Mientras haya una posibilidad, la mayoría de la gente luchará por ella. Tu hueso de la cadera está atrapado en la ventana deformada del coche. Puedo intentar forzarte a salir, pero así, tu parte inferior del cuerpo quedará definitivamente paralizada y las heridas de tu cuerpo podrían empeorar. Esa fue la situación que Chen He había percibido al usar sus manos, y fue porque no había sido testigo de la sangre real que se atrevió a proponer una idea tan arriesgada.
Como dijiste, quedarte aquí te llevará a una muerte segura, pero aprovechar esta oportunidad podría darte una esperanza de supervivencia. Pero si muero en el proceso de tirar, ¿no te convertirías en el asesino que me quitó la vida? Preguntó de repente el niño. Si esto fuera la vida real, quizás Chen-He dudaría, pero en ese extraño lugar no entró en pánico en absoluto. Si puede aumentar la probabilidad de tu supervivencia incluso en un 1%, no me importa que el mundo me malinterprete. Se inclinó en el suelo y apoyó los pies contra la ventana deformada del coche mientras abrazaba la parte superior del cuerpo del niño con ambos brazos. Será doloroso, pero si logramos sobrevivir a esta terrible experiencia, entonces nos espera una nueva vida. Comenzó a aplicar fuerza, y el cuerpo del niño se fue ajustando lentamente al tirón. El sonido de los huesos crujiendo era espeluznante para los oídos de Chen-He. Aparte de eso, la piel del niño se desgarró y la sangre manó, pero nada de eso impidió que Chen-He continuara con su rescate. Esforzó todas sus fuerzas y finalmente sacó al niño de la ventana deformada. Bien, lo logramos. ¿Estás bien todavía? Nadie respondió a Chen-He y el túnel se volvió mucho más desierto de repente. Chen-He no tenía idea de lo que había sucedido, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien, tal vez el monstruo de atrás los había alcanzado. Incluso en un momento así, Chen-He no se había olvidado de la mujer en el suelo y del niño a su lado. Aunque sabía claramente que ninguno de ellos era técnicamente humano. Probablemente venga algo, ten cuidado. Chango colgó a la mujer sobre su espalda y recogió al niño roto del suelo. Para su sorpresa, el niño que tenía en brazos pesaba mucho más que la mujer en su espalda, ni siquiera estaban al mismo nivel de peso. Sin embargo, no era el momento de preocuparse por ese tipo de cosas, y trotó hacia adelante. Chen-He no podía ver el camino y no tardó en tropezar y caer. No dijo una palabra ni maldijo, rápidamente se levantó, recogió al niño y a la mujer y continuó corriendo. Tropezó y cayó, ganando muchos moretones al golpearse contra la pared y el suelo. Después de quién sabe cuántas caídas, cuando Chen-He se levantó y quiso volver a recoger al niño, otra voz sonó a su lado. ¿Eres idiota? La voz era similar a la del niño que había oído, pero la voz ya no tenía dolor. En su lugar había un rastro de frialdad y un extraño resentimiento. Chen-He no respondió. Quería ir a recoger al niño otra vez, pero cogió aire. Así que, realmente existe gente así en el mundo. La voz continuó, pero esta vez, vino justo encima de Chen-He. Parado donde estaba, cuando Chen-He no sabía qué hacer, alguien le dio un ligero golpecito en el hombro y un par de brazos escalofriantes se enrollaron alrededor de su cuello y deshicieron la venda que rodeaba su cuello. Abriendo los ojos, Chen-He se volvió a mirar y se dio cuenta de que era la mujer del túnel quien estaba detrás de él. Pero diferente a la última vez, estaba mucho más bonita, al menos, su cráneo no estaba roto y todos sus rasgos faciales estaban donde debían estar. ¿Eres tú? Chen-He reveló una sonrisa y estaba a punto de decir algo más cuando cayó bajo la sombra de una gran araña. Al mirar hacia arriba, la sonrisa en el rostro de Chen-He se congeló. A pesar de haber conocido tantos fantasmas, en ese momento no pudo evitar que el miedo se apoderara de su corazón. Justo encima de Chen-He había una araña roja hecha de un sinfín de espíritus y espectros colgando boca abajo. El rojo de la araña era mucho más brillante que el vestido rojo del cuerpo de la mujer. Se sentía como si la sangre fluyera por su cuerpo y goteara lentamente. ¿Por qué has dejado de hablar? La voz vino de la cabeza de la araña. Siguiendo la voz, Chen-He notó que la cabeza de la araña fue reemplazada por la de un niño. Solo le quedaba la parte superior del cuerpo y la parte inferior estaba unida a la de una araña gigante. Con las piernas agarrando la pared, el niño colgaba del techo, mirando a Chen-He con crueldad y odio en sus ojos. Espera, ¿entonces te estaba cargando conmigo hace un rato? La primera frase que salió de los labios de Chen-He dejó perplejo al niño. En realidad, él tampoco esperaba que Chen-He decidiera cargarlo y correr. Tanto el fantasma como el hombre se sintieron bastante incómodos después de que se rompiera la farsa. Está bien, es una experiencia bastante interesante. Chen-He trató de encontrar una excusa para su comportamiento. Sin esperar la respuesta del niño, rápidamente cambió de tema. En realidad, vine aquí para hablar algo con tu madre. No esperaba que pasara algo como esto. Sé que tu corazón está lleno de odio y no intentaré convencerte de que lo dejes ir.
Simplemente quiero decir que si tienes algún sueño, puedo ayudarte a cumplirlo, incluso si es para vengarte. Lo que dijo Chen-He fue completamente diferente de lo que el niño anticipó. No creía que nadie pudiera decir algo así considerando la situación en la que se encontraba Chen-He. No supo cómo responder, así que optó por guardar silencio. Está bien si no quieres responder, pero ¿puedes decirme por qué el túnel ha cambiado a algo como esto? Chen-He hizo la pregunta que tenía en mente. El túnel de la cueva del dragón blanco incluso detuvo la sombra, por lo que tenía que haber un gran secreto escondido aquí. El niño abrió los labios, pero tal vez pensó que no debía revelar su pasado tan fácilmente, por lo que los volvió a cerrar. Sin embargo, con la persuasión de la mujer y el hecho de que no tenía nada que perder, el niño le dio a Chen-He una descripción aproximada de su pasado. Él era el hijo de la mujer, y después de que su madre se divorciara de su padre hace varios años, ella manejó el auto, llevando a su hijo de regreso a la casa de su madre. Cuando pasaron por el túnel de la cueva del dragón blanco, tuvieron un accidente automovilístico, una colisión a gran escala de hecho, y uno de ellos tenía una fuga de gas. Ahora no estaba claro cuál de los autos comenzó a arder primero, pero cuando el rastro de fuego se acercó al vehículo, con la fuga de aceite, la gente en el túnel comenzó a correr. En ese momento, el niño había quedado atrapado dentro de la ventana y la mujer estaba herida. Había logrado salir de los escombros, pero estaba demasiado débil para poder salvar a su hijo sin ayuda. Había pedido ayuda a la gente que la rodeaba, persiguiendo los autos que pasaban, gritándoles que se detuvieran. Si uno de ellos hubiera estado dispuesto a ayudarla, habrían podido salvar al niño. Sin embargo, en la condición de que sus vidas estuvieran en peligro, nadie estaba dispuesto a echar una mano. Al final, la mujer que tenía los medios para escapar no se fue, sino que decidió regresar al lado de su bebé, para consolarlo, para acompañarlo hasta que el fuego llegara al vehículo con la fuga. Desde entonces, La Paz había abandonado el túnel de la cueva del dragón blanco. Muchos conductores vieron a una mujer con un vestido rojo parada en el túnel haciendo señas para que se detuvieran y algunos fueron testigos de un monstruo que se colocaba cosas indeterminadas en el cuerpo. Capítulo 612. ¿Tejedor de sueños? La mujer hacía señas a los conductores para que se detuvieran para conseguir gente que ayudara a salvar a su hijo. Si los conductores se detenían para ayudarla, ella se subiría al auto y lo seguiría hasta llegar al lugar de la muerte de su hijo. Mientras que aquellos que se negaron a detenerse y se fueron así como así, la mujer dejaría algo especial en su auto. Comparada con el niño que se había convertido en un monstruo, la mujer podría considerarse relativamente amable. Con su cuerpo atascado y sus ojos mirando el lento acercamiento de la muerte, el pequeño cuerpo había sido consumido por el fuego poco a poco y el dolor había quedado marcado para siempre en el corazón del niño, convirtiéndolo en algo que nunca olvidaría. Sus ojos claros estaban dominados por el odio y el resentimiento. Las llamas bailaban sobre su piel, llenando cada centímetro de su cuerpo, convirtiéndolo lentamente en algo más. El odio lo cegó, haciéndole destruir todo lo que veía, usando su cuerpo para llenar su propio recelo. Si uno se encontraba con la mujer en el túnel, si uno era lo suficientemente amable, como mucho sufriría un accidente automovilístico. El vehículo se arruinaría, pero la mayoría de las veces, uno escaparía con vida intacta. Sin embargo, si uno se encontraba con el niño, el único destino era la muerte. Los espectros eran, al final del día, espectros. El resentimiento ya les había cubierto por completo los ojos, silenciándoles la conciencia y convirtiéndose en la razón de su existencia. Chen-He escuchó pacientemente el relato de la mujer y su hijo. Esto era, sin duda, una tragedia. La naturaleza humana era gris, oscilando entre lo pecador y lo santo. Como un espectador, no tenía derecho a juzgar a los demás, así que solo podía prestarles atención. Sin que nadie se detuviera a ayudar y con su hijo atrapado en el coche, la madre había optado por volver para acompañar a su hijo, esperando activamente la muerte. Desde la perspectiva de Chen-He, el niño se había convertido en un auténtico monstruo. Su resentimiento, mucho mayor que el de su madre, se debía a la culpa y la autoinculpación. Quizás pensaba inconscientemente que él había sido el causante de la muerte de su madre no habría muerto si no fuera por él. Quería encontrar una forma de liberar esas emociones, y eso lo llevó aún más hacia el abismo. Con una sombra gigante de araña colgando sobre él, mentiría si dijera que Chen-He no sintió una pizca de miedo.
Sin embargo, después de entender toda la historia, al menos fue capaz de entender mejor a la mujer del túnel y a su hijo que había tomado la forma de una araña gigante. Así que has estado sufriendo un dolor como este. El tono de Cheng-He fue uniforme. No había piedad visible, a lo sumo, solo un leve rastro de melancolía. De olor. Yo no lo llamaría así. Al principio, puede que hubiera algo de malestar, pero finalmente me enamoré de esta sensación. Cada nervio era afilado con cuchillos. Ver la sangre salir de los muchos agujeros y luego compartir esta alegría con más gente, me gusta admirar su expresión porque sé que ellos también me están admirando. El cuerpo del niño creció sobre el enorme cuerpo de la araña y tenía una sonrisa inocente en su rostro. Puedo entender eso, y de hecho, te admiro. La expresión de Cheng-He volvió a la normalidad y el último rastro de incomodidad en su rostro desapareció. En términos de mantener la calma frente a una gran presión, nadie podría hacerlo mejor que Cheng-He en Hyujiang. ¿Me admiras? Lo siento, pero eso solo me da escalofríos, así que cuida tus actos y palabras. No te acerques demasiado a mí, me pones incómodo. El niño negó la amable intención de Cheng-He. Quería irse de inmediato. Vuelve a donde estabas. Aquí no te queremos. Mamá solo se quedará conmigo y no irá a ninguna parte. El monstruo hablaba con la petulancia de un niño, pero contrastando eso con su cuerpo de miedo, fue definitivamente una experiencia extraña. Ya que insistes en que tu madre se quede contigo, no voy a forzar nada más. Pero a cambio, ¿puedes ayudarme a responder unas preguntas sencillas? Sin esperar confirmación, Cheng-He continuó. ¿Por qué hay de repente fisuras en el túnel de la cueva del dragón blanco? El túnel que vi cuando abrí los ojos y el túnel que sentí con los ojos cerrados son completamente diferentes. ¿Por qué es así? Después de cerrar los ojos, oigo gente y bocinazos de coches, e incluso mis manos encontraron el chasis de un coche, pero ¿por qué desaparecen todas estas cosas después de abrir los ojos? Tienes muchas preguntas, sí. El niño estaba impaciente. Sus gruesos apéndices se arrastraron por la pared y cada movimiento creaba ese chirriante sonido de arrastre. Tengo curiosidad. Solo hay un túnel aquí. Antes, te arrastré a mí, sueño. La respuesta del niño sorprendió a Cheng-He. ¿En tu sueño? Es muy difícil de explicar. Nadie me lo había preguntado antes, así que, de momento, vamos a utilizar los sueños para explicarlo. Es el término que más se acerca a la verdad. El chico empezó a atacar a Cheng-He y estaba bastante molesto. Si no fuera porque Cheng-He lo había hecho todo bien en su prueba, ya habría ido a por Cheng-He. Un sueño solo existe en la mente, y el cuerpo está quieto, pero lo que experimenté antes es completamente diferente de un sueño. No podía verlo, pero todo lo demás era real. Mis dedos podían tocarlo y mis oídos oírlo. Cheng-He no creía que el chico pudiera tejer sueños y, más que eso, arrastrar a alguien a ese sueño tejido. ¿Por qué tienes tantas preguntas interminables? La intención asesina del chico siguió aumentando al ver lo testarudo que era Cheng-He, pero pudo reprimirla. Ya te lo he dicho, el sueño es solo un apelativo. Si quieres, también puedes verlo como un tipo de poder. Mientras estemos en este túnel, puedo arrastrar todo a mi sueño. ¿Está limitado geográficamente? ¿La energía solo es utilizable dentro de este túnel? Cheng-He notó la debilidad del chico ante su rostro. Empezó a bajar la cabeza para pensar ignorando el rostro del chico, que se había vuelto ceniciento. El chico era diferente de un espectro rojo normal. Comparado con un espectro, se parecía más a un monstruo. La gran diferencia entre la parte superior e inferior de su cuerpo atrajo la atención de Cheng-He. Pensando en el mundo que había sentido antes, el chico estaba atrapado dentro del coche con la parte superior de su cuerpo expuesta afuera y la inferior atrapada dentro. Después de transformarse en fantasma, la parte superior de su cuerpo permaneció, pero la inferior desapareció. ¿Dónde está la parte inferior de su cuerpo? La mente de Cheng-He dio vueltas y de repente se acordó de otra cosa. De todos los escenarios de 3 estrellas introducidos por el teléfono negro, había una característica común: abría una puerta. Entonces, ¿dónde estaba la puerta en el túnel de la cueva del dragón blanco? Esto es un túnel, y el constructor no habría construido una puerta en medio de la calle sin motivo, ¿verdad? Solo cuando uno se encuentra en lo más profundo de la desesperación puede empujar la puerta para abrirla.
El niño pasó su último momento atrapado en la ventanilla de un coche. Su cuerpo fue aplastado por la ventanilla deformada. Un destello cruzó los ojos de Chen He. Lo más probable era que la puerta del túnel de la cueva del dragón blanco fuera la puerta del coche. Pero eso llevó a otro problema. El coche abandonado ya había sido remolcado por la policía hacía mucho tiempo, así que ¿cómo se mantenía la puerta dentro del túnel? Con una mirada curiosa, Chen He volvió a estudiar el cuerpo increíblemente desproporcionado del niño. ¿Podría la puerta estarle creciendo? Chen He se sorprendió por el pensamiento que apareció en su mente. Si ese era el caso, entonces el espectro rojo frente a él era algo realmente extraordinario. Una puerta de sangre móvil. Siendo observado por Chen He, las bonitas cejas del niño se fruncieron. Por alguna razón, sentía que en los ojos de Chen He, él no era un monstruo aterrador sino una especie de rara obra de arte. Capítulo 613. Puerta atascada dentro del cuerpo. ¿Qué estás mirando? El grueso apéndice se movió para apuntar a Chen He, deteniéndose ante sus ojos. El niño parecía ser reacio a ser observado como un espectáculo. Lo siento, eso fue descortés de mi parte. Chen He apartó los ojos de la parte donde el estómago del cuerpo se unía al cuerpo de la araña. Incluso si la puerta del túnel de la cueva del dragón blanco estaba realmente en el cuerpo del niño, él no se lo diría a Chen He de todos modos, así que centrarse en ese punto sería inútil. Por lo tanto, Chen He puso fin a ese tema rápidamente. Si no estás dispuesto a compartir eso, hablaremos de otra cosa. Chen He de repente se puso serio. Esta es mi última pregunta, y está relacionada con la seguridad de todos nosotros, así que espero que no me ocultes nada sobre esta pregunta. Adelante. El niño retiró su aterrador apéndice. A medianoche hace varios días, viste una sombra entrar en el túnel de la cueva del drag, o con acento agudo N blanco. La mención de la sombra provocó que la expresión del niño cambiara instantáneamente. ¿Estás aquí por ese? Parece que sabes algo. Chen He estaba ansioso, finalmente encontró a alguien que le podría decir más sobre la sombra. La temperatura en el túnel repentinamente bajó y una brisa fría salió del fondo. Ni el niño ni su madre hablaron, se quedaron en silencio por un largo rato hasta que el niño saltó del muro. Con sus fuertes apéndices sosteniendo su gran cuerpo, el niño miró hacia abajo a Chen He. El monstruo era increíblemente grande y la forma en que se paró hizo que Chen He se sintiera bajo mucha presión. Vete a casa, mientras más sepas, más te hundirás en la desesperación. Cuando el niño dijo eso, su voz incluso tembló un poco. ¿Tienes miedo? No. El niño repentinamente perdió el control de sus emociones y levantó sus apéndices frontales para atacar el pecho de Chen He. Las caras humanas en los apéndices gimieron, pero se detuvieron en el último momento. Tenemos el mismo enemigo, así que te puedo ayudar en todo lo que necesites. Chen He observó los apéndices frente a sus ojos y lentamente bajó sus brazos. Si el niño quisiera lastimarlo, ya lo habría mandado a volar. Después de un rato, el niño lentamente se alejó de Chen He y bajó su cuerpo para mantener el mismo nivel de vista que él. Ese hombre está loco, esta no fue su primera vez viniendo a la cueva del dragón blanco. ¿Ha estado aquí antes? ¿Hace varios años? Chen He recordó el extraño recuerdo que había visto en este túnel sobre cómo su joven ser había sido asesinado. ¿Sabes por qué mi madre y yo insistimos en escondernos aquí, sin querer dar un paso fuera de este lugar? Incertidumbre cruz o la cara del niño. ¿Es por la sombra? ¿Quiere hacerte daño? ¿Quién sabe? La sombra viene una vez al año, y cada vez es más fuerte que antes. Tan solo logro apenas mantenerlo atrás. El niño no detectó ninguna amenaza por parte de Chen He, pero sí sintió una extraña incomodidad por la sombra de aquel. Odio las sombras. Conocí a la sombra hace poco, y en solo una semana se ha fortalecido mucho. No tengo ni idea de cómo lo ha logrado. Quizás la información revelada por Chen He les dejó incómodos. Tras compartir una mirada con su madre, el niño le dijo a Chen He: Puedo contarte todo lo que sé, pero debes prometerme una cosa. No hay problema. Chen He dio su promesa sin preguntar siquiera de qué se trataba. Su naturaleza despreocupada inquietó al niño. Necesito que te enrolles este hilo de araña alrededor del cuello. Los apéndices del cuerpo de la araña se extendieron y una abertura fue abriéndose poco a poco en la unión entre el tronco del niño y el cuerpo de la araña.
Un fuerte olor a sangre flotó en el aire y la sangre goteó por su cuerpo. A medida que la abertura se iba haciendo más grande, la expresión del rostro del niño era cada vez más aterradora. Se metió la mano en la abertura y parecía como si alguien estuviera metiéndose en su propio estómago. Dime tu elección. El niño fue Zack, ando lentamente la mano para recuperar varios hilos rojos de araña de la abertura. Se pegaron entre sí y según el niño tiraba de ellos, fueron formando gradualmente una delgada cuerda roja. No había miedo en los ojos de Cheng-He mientras miraba el hilo goteante de sangre. Su respuesta siguió siendo el nombre. No hay problema. Dando un paso adelante, Cheng-He se acercó al niño sin dudarlo. Su desfachatez hizo que el niño sospechara. Al estar cerca del chico, Cheng-He finalmente tuvo la oportunidad de inspeccionar la brecha en el cuerpo del chico. La sangre fresca, los hilos de araña que parecían vasos sanguíneos, el fuerte olor a sangre, todas estas características coincidían con las de una puerta de sangre. Con ambas manos aceptó el hilo de araña, Cheng-He le sonrió al niño. Interiormente gritó el nombre de Sang, ya, deseando que Sang ya viera si el hilo representaba una amenaza para su salud o no, pero Sang ya no le respondió. El hilo se acercaba lentamente al cuello de Cheng-He, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Justo cuando el hilo iba a enroscarse alrededor de su delgado cuello, la mujer del túnel se adelantó y empujó el hilo lejos. Tal vez Cheng-He le había dejado una buena impresión a la mujer la última vez que interactuaron, así que esta vez ella se adelantó para ayudarle. ¿De verdad no tienes miedo? La sospecha apareció en los ojos llenos de resentimiento del niño. Luego se dio la vuelta. Sígueme. Conozco muchas cosas sobre la sombra. Quizás esta vez podamos trabajar juntos. Cheng-He no tenía idea de por qué el niño cambió de opinión de repente. Siguió al niño y algo le rozó la cabeza. Levantó la cabeza para mirar y los ojos de Cheng-He se crisparon. En el centro del túnel, en la parte superior del techo oscurecido, colgaban muchos. Todos sus cuellos estaban enrollados con hilos de araña y colgaban del techo como víctimas ahorcadas. Si enrollas el hilo alrededor de tu cuello, tu único destino es la muerte. No tengo idea de por qué Mami de repente decidió intervenir, pero respeto su elección. El corazón del niño estaba marcado por el odio y la ira. La única cosa que podía darle una pausa en el mundo era su madre. El niño se arrastró hasta la pared, este bosque de cuerpos era donde descansaba normalmente. Conocí a la sombra hace mucho tiempo. En ese momento, no era tan poderoso como ahora, era solo un niño un poco mayor que yo. No tengo idea de dónde vino o cuál fue su origen, solo sé que está buscando muchos niños diferentes, y si no me equivoco, necesita alimentar a estos niños a algo llamado un feto fantasma. Me dijo que necesitaba construir una puerta en Ciudad Liguan. Al principio, no tenía idea de lo que quería decir, pero más tarde, comprendí que la puerta que mencionó era esta. El niño movió su cuerpo y la sangre salpicó. Se abrió una gran brecha entre su cuerpo de araña y su torso humano. Se podía ver una depresión visible. Tengo una puerta distorsionada y la puerta está atrapada dentro de mi cuerpo. Fue algo que abrí poco a poco cuando el fuego ardía. Capítulo 614. Ven conmigo. Solo cuando una persona estaba en su punto más bajo y más desamparada sería capaz de abrir la puerta. Cuando el fuego ardía, el niño estaba atrapado dentro de la ventana deformada del auto y lo que vio fue a su madre herida y a la gente que huía de ellos. El fuego le quemaba el cuerpo y, mientras su carne y sangre se derretían en la puerta del auto, finalmente logró abrir la puerta en la que estaba atrapado. Su cuerpo inferior quedó dentro del auto, pero su torso quedó quemado en la puerta. Cheng-He no podía imaginar un dolor así que no importaba lo que el niño hubiera hecho, Cheng-He no creía estar en posición de juzgarlo. Nadie nació siendo un monstruo, aunque parecieran diferentes de un ser humano normal, su corazón estaba hecho de carne y hueso. Arrastrándose entre la jungla de cuerpos humanos, la brecha en el cuerpo del niño se recuperó lentamente. La sombra quiere construir una puerta en la ciudad de Liguan para liberar algo detrás de la puerta. Antes de conocerme, el loco ideó muchos experimentos para probar la naturaleza humana y llevar a personas inocentes al límite. Luego las usaba para abrir la puerta, pero incluso cuando murieron, ninguna pudo abrirla. Su plan siguió fallando hasta que finalmente me apuntó a mí. Quería capturarme y detenerme en la ciudad de Liguan para ayudarle a completar su plan. El tono del niño bajó.
Naturalmente, yo no estaría de acuerdo, así que quise matarlo. Este era un personaje cruel. Mataría a cualquiera que se atreviera a apuntarle. Pero por la situación actual, parece que has fallado. Cheng-He fácilmente le aguó la fiesta al niño. Le estaba recordando que las cosas habían cambiado y que la sombra era su enemigo común. Tienes razón, es extremadamente difícil de matar. Después de decir eso, el niño estudió a Cheng-He. Se vuelve cada vez más fuerte, pero mientras esté dentro de este túnel, podré protegerme a mí y a mi madre. Sangre salía del torso del niño. Puedo arrastrar cualquier cosa que entre al túnel hacia la puerta, y allí puedo hacer muchas cosas que no podría hacer fuera del túnel. El poder del empujador de puertas se multiplicaría cuando estuvieran dentro de la puerta, por lo que la capacidad del niño para atraer personas hacia su puerta era increíblemente poderosa si se usaba correctamente. Entonces, ¿me metiste en tu puerta, antes? Sí, ese lugar es una pesadilla que he tejido. El tiempo está congelado en ese día, pero este poder tiene una debilidad, solo se puede utilizar dentro de este túnel. Una vez que salgo del túnel, la puerta ya no se puede abrir. La abertura en el torso del chico era como una boca y parecía aterradora. A veces, hasta me pregunto, ¿fui yo quien abrió la puerta o la puerta asumió que era yo? La situación del chico era muy peculiar. Esta era la primera vez que Cheng-He se encontraba con algo así también. Has peleado con la sombra antes. ¿Has notado si tiene alguna debilidad? Si lo supiera, ¿crees que seguiría aquí hablando contigo? Los apéndices se agitaban con agitación y el niño parecía bastante enojado. El loco era más fuerte cada vez que venía. Probé muchos métodos, pero no pude matarlo. Luego planeé atraparlo dentro del mundo detrás de la puerta, pero eventualmente descubrió el patrón del túnel detrás de la puerta y casi escapó por su cuenta. El chico se contuvo porque se dio cuenta de que había revelado accidentalmente que había un patrón en el túnel detrás de la puerta. ¿Y luego? Cheng-He fingió no haberlo oído y le instó a continuar. Falló, pero no podré usar el mismo truco la próxima vez. El chico inclinó su cuerpo hacia un lado para exponer una gran herida en el cuerpo de la araña. Acabo de pelear con él hace un rato. Estaba extrañamente desesperado como un perro rabioso. ¿A dónde fue después de esa pelea? Cheng-He quería saber si la sombra regresó a poseer a Jiamin después de salir del túnel. ¿Cómo iba a saberlo? El chico comenzó a eludir la pregunta. Con el interrogatorio de Cheng-He, finalmente le había revelado 3 cosas. Siempre que la sombra llegaba aquí, su forma cambiaba. El niño sospechaba que la sombra tenía la habilidad de cambiar su apariencia y tamaño. Había una sombra de niño escondida dentro de la sombra, no importaba la apariencia que adoptara, la sombra del niño nunca había cambiado. Lo último era algo que el niño no podía confirmar. Sentía una presencia similar a la de Cheng-He en la sombra y por eso había querido matar a Cheng-He antes. Memorizando estos 3 puntos, después de confirmar que no podía obtener más información del niño, Cheng-He se volvió hacia la mujer. ¿Qué está haciendo? Antes de que dijera algo, el niño atravesó el bosque para pararse entre Cheng-He y su madre. Después de que salgas del túnel, no podrás abrir la puerta dentro de tu cuerpo y tu poder caerá drásticamente, así que quiero pedirle que me ayude a luchar contra la sombra. Después de todo, cuantos más tengamos, mayor será la posibilidad de ganar. Cheng-He dijo eso tan naturalmente que el niño se quedó perplejo. Dejarte ir y decirte tantas cosas ya es el límite de mi bondad, pero ¿aún quieres llevarte a mi mamá contigo? Si no nos ocupamos de la sombra, cuando regrese al túnel, tanto tú como tu madre morirán. Dijo Cheng-He claramente. La mente del niño estaba llena de resentimiento y venganza, por lo que la persuasión normal que Cheng-He usaba con otros fantasmas sería inútil. Por lo tanto, Cheng-He cambió su ángulo y decidió darle la vuelta de la manera más directa, convencer al niño con los hechos. No te obligaré a tomar la decisión, pero espero que realmente tomes en consideración a tu madre y tu situación actual. Con dolor en la voz, Cheng-He se identificó con su dolor. Creo que no estás dispuesto a experimentar esa profunda desesperación de nuevo, ¿verdad? Imposible, ella morirá si abandona este túnel. Todos morirán. Los apéndices cortaron los cadáveres que colgaban del techo. Las almas doloridas se lamentaban, pero sus espíritus estaban enrollados dentro de la telaraña, eran incapaces de escapar. El niño podría dar bastante miedo si quisiera.
En lugar de esperar la muerte, sigo pensando que es mejor tomar tu destino con tus propias manos. Cheng-He pasó junto al niño para dirigirse a la mujer. Tu hijo quiere protegerte y tú también quieres proteger a tu hijo. Ninguno de los dos puede volver a sufrir el dolor de la pérdida. Lo entiendo, así que no importa la elección que hagan cualquiera de los dos, la aceptaré. Los cuerpos colgantes se balanceaban mientras gritaban de dolor. Esto continuó durante varios minutos hasta que la mujer sonrió a Cheng-He y caminó hacia su hijo. Como una madre amorosa, extendió la mano para abrazar la cabeza del niño. Los ojos del niño, que estaban llenos de odio, de repente se suavizaron y sus grandes apéndices se juntaron. Las aterradoras líneas en el cuerpo de la araña también dejaron de sangrar. La mujer susurró algo al oído del niño antes de soltarlo y salir del túnel. Cheng-He no quiso preguntar mucho, pues dijo que aceptaría cualquier decisión que tomaran. Al alcanzar a la mujer, la expresión del rostro de Cheng-He finalmente se suavizó. Este escenario de 3 estrellas debería completarse con éxito después de haberme llevado a la madre del monstruo más fuerte conmigo, pero la tasa de finalización probablemente será muy baja. Debería regresar si tengo la oportunidad de darle a la madre y al hijo la reunión que se merecen. Por ahora, debería concentrarme en lidiar con la sombra.